El Hamburgo regresa a la Bundesliga después de 7 temporadas, después de lo que fue su descenso en 2018. Y en este video vamos a hablar, por supuesto, de lo que es el ascenso, de cómo lo consiguió el club, de todo lo que tuvo que pelear, de todo lo que tuvo que sufrir para conseguir este tan ansiado, tan deseado y tan esperado regreso a la máxima categoría de Alemania. Así que insisto, en este video hablamos de esto y mucho más. Así que ahora sí, arrancamos. 7 temporadas tuvieron que pasar para que el Hamburgo por fin regrese a la Bundesliga, para que regrese al lugar donde para mí nunca tendría que haberse ido, que es justamente la primera división. Y después de muchas temporadas realmente muy sufridas, muy peleadas, con muchos altibajos, con un equipo que siempre estuvo ahí, siempre estuvo peleando entre alcanzar ese tercer lugar que le da acceso a la promoción, o esos lugares que le den acceso o que justamente le dieran el ascenso directo, pero siempre fue un equipo que estuvo ahí peleando, estando justamente dentro de los primeros puestos, con obviamente el objetivo bien claro de regresar lo antes posible a la Bundesliga. Y la verdad que se le hizo demasiado largo, porque la verdad que 7 temporadas, 7 años son realmente muchísimos. Hemos tenido una pandemia de por medio para justamente hablar un poco de los tiempos que ha tardado el club, pero que bueno, creo que al final tanto trabajo, tanto proceso, tanto sufrimiento, bueno, creo que al final termina valiendo un poco la pena, porque termina consiguiendo el gran objetivo que se trazó apenas descendió, que por ahí muchos cuando descendió pensábamos de que, bueno, es un club que por lo que representa y demás, y por el poderío que tiene, es un club que en 1, máximo 2 años va a estar de vuelta. Bueno, se fue un poquito más de tiempo, pero bueno, creo que acá lo importante es siempre destacar que en este caso ya se confirmó su vuelta. Un club que además en las últimas 4 temporadas ya había tenido 2 oportunidades de ascender mediante la promoción. Recordemos aquella promoción, aquella relegation, como se suele decir en Alemania, que pierde ante el Hertha de Berlín, y como la temporada siguiente la pierde también en la promoción frente al Stuttgart de Sebastian Hoeneß. Sebastian Hoeneß, que justamente había dirigido el club o había agarrado el Stuttgart meses antes, y bueno, lo termina salvando de la promoción. Y como el Hamburgo se le había negado en 2 años consecutivos el hecho de ascender, y creo que eso también fue un golpe bastante duro para el Hamburgo, no solo perder una, sino perder 2 series en las que justamente si lograba pasarlas, lograba sobrepasarlas, iba a ascender, y la verdad que se le terminó complicando de más. La temporada pasada, cuando parecía que otra vez el club volvía a estar ahí, volvía a meterse en ese tercer, cuarto puesto, termina en cuarto, termina cerca de las últimas jornadas, confirmando que justamente ni siquiera iba a jugar la promoción. Pero esta temporada sí ha llegado por fin la temporada en la que el club ha logrado el ascenso. Lo ha hecho de una manera, creo que realmente muy meritoria. Creo que sin dudas ha sido el mejor equipo. Todavía no es el campeón de la segunda división. Todavía puede perder el liderato. Todavía puede perder el título a manos del Colonia en la última jornada. Pero realmente creo que me ha parecido el mejor equipo de esta segunda edición. Ha sido una temporada, y creo que ya lo he hablado acá en el canal, cuando hice hace un par de semanas el video hablando justamente de la segunda edición, en el que creo que hubo mucha irregularidad. Creo que por ahí no hubo un gran equipo, y creo que si tengo que quedarme con alguno, sin duda es que me quedaría con el Hamburgo. El Colonia, que tiene la gran posibilidad de ascender el próximo fin de semana consiguiendo un empate. La verdad que tampoco no me ha parecido un gran equipo. Incluso hace un par de días fue despedido su técnico, Gerhard Struber, justamente porque el equipo venía en mala dinámica y porque era un equipo que por ahí no compensía desde el juego. Y bueno, fue despedido. También creo que por un poco el temor a perder el ascenso y demás. Igualmente el otro día ganó ante el Nuremberg el pasado viernes, y bueno, el próximo fin de semana, repito, con un empate va a tener la posibilidad de confirmar su regreso. Y la verdad que después hicimos otros equipos. Vemos al Paderborn, que es un equipo que siempre está. El caso del Magdeburg, que ha sido realmente una revelación esta temporada. El caso del Elversberg, que es un equipo que está actualmente tercero y que el próximo fin de semana tiene también la gran oportunidad de que si gana, sin depender de ningún otro resultado, puede jugar la promoción. Y después, bueno, veremos si logra el ascenso o no. Pero es un equipo también, una de las grandes revelaciones sin dudas de la temporada en Alemania. Después el caso de Fortuna Düsseldorf, que recordemos que la temporada pasada perdió insólitamente esa serie de promoción ante el Bochum. Casos, bueno, como el Hannover, el Kaiserslautern, que también está peleando y que va a pelear hasta la última jornada, justamente enfrente al Colonia.
por ejemplo, y demás, y demás equipos que bueno, siempre están ahí, pero repito, no ha habido esta temporada un gran equipo en la segunda división, no ha habido un gran equipo que justamente sea él por el gran candidato, pero bueno, dentro de todo ese contexto creo que el Hamburgo sin dudas ha sido de lo más rescatable y creo que ha sido el mejor equipo que hemos tenido esta temporada en la segunda división. Y la verdad que llega un ascenso por ahí un poco extraño, porque llega principalmente por varias cuestiones. Primero porque llega con un técnico que la verdad que no está muy en el panorama. La verdad que no es un técnico muy contrastado. Es más, esta es su primera experiencia como técnico. Estoy hablando de Merlin Postlin, un joven técnico de apenas 34 años. Nacido en la ciudad de Hamburgo, identificado justamente con el club, y es una persona que, repito, hasta esta temporada no había tenido nunca la oportunidad de ser el director técnico de un equipo, de un director técnico de un primer equipo, como es el caso, por ejemplo, del Hamburgo. Y vaya reto que le tocó, porque la verdad que no era nada fácil. Él agarra el equipo en diciembre, justamente ante la salida de Stephen Baumgart, que se fue despedido tras un mal arranque de temporada. Bueno, llega Postlin, tiene esos primeros 4 partidos, esos 4 partidos que se juegan en diciembre del año pasado, logra sacar 2 victorias y 2 empates, y bueno, ahí el club le da la oportunidad o le deposita la confianza para que bueno, él se haga cargo del equipo hasta final de temporada, y bueno, después se haga el balance, por supuesto. Y la verdad que es una apuesta muy arriesgada que hizo el Hamburgo, la verdad, un técnico sin mucha experiencia, que bueno, ahora voy a hablar un poquito más de él, pero que bueno, era un técnico sin casi experiencia, pero que sí conocía muy bien el club, porque él llega en 2011 al Hamburgo a dirigir el equipo juvenil, está 2 años, después él se va, y justamente llega, vuelve al club después en 2020 con Daniel Thioune, que justamente Postlin era el ayudante de Thioune, él había estado en el Osnabrück. Bueno, cuando Thioune llega como técnico principal al Hamburgo, obviamente que Postlin confirma su vuelta como ayudante, por supuesto, del técnico. Y bueno, después cuando Thioune sale ya despedido, creo que en la temporada 2020, creo que en el 2021, ahí bueno, sale, bueno, Thioune es despedido, pero Postlin justamente sigue en el club como ayudante después de los próximos técnicos. Fue ayudante, por ejemplo, de Tim Walter, fue ayudante, por ejemplo, de Rusbeck, que dirigió poquitos partidos, pero bueno, él fue su ayudante, fue ayudante de Stephen Baumgart, como decía antes, y bueno, después de tantos técnicos, por fin el club le termina dando, o por fin no, pero sí le termina dando la oportunidad de dirigir al primer equipo. Y la verdad que fue una muy buena apuesta, como decía antes, arriesgada, pero fue una buena apuesta al fin, porque le termina saliendo bien y termina consiguiendo el ascenso, repito, con un técnico que por ahí no es justamente de los más conocidos, no es un técnico, es un técnico sin experiencia, pero casi todo creo que ha dado con la tecla, y creo que ha construido un buen equipo. Creo que también ha sido, creo que también el factor anímico, por supuesto, en estos casos realmente pesa mucho. Creo que también esa es una de las claves por las cuales el Hamburgo termina consiguiendo este ascenso, porque vamos un poco a los números que tienen que ver con el porcentaje de triunfos de los últimos técnicos que ha tenido el Hamburgo. Vamos a ver que Postlin es justamente, el técnico, el segundo técnico con mayor porcentaje después de la temporada, por ejemplo, de Tim Walter, que en la temporada 22 o 23 consigue un 59%, 20 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Por ejemplo, podemos los números de Rusbeck, que apenas dirige que dirige apenas 3 partidos, por eso no lo tengo en cuenta, con 2 triunfos y una derrota. Pero vamos a ver cómo después de Walter y ese 59%, como en el último tiempo ha sido justamente el técnico que ha conseguido mayor porcentaje de victorias. Recordemos, ¿no? Y acá se ve el otro gráfico, cómo el Hamburgo desciende justamente en 2018 y cómo le fue lo que marcaba antes, ¿no? Un equipo que siempre estuvo en la pelea, que siempre estuvo ahí con diferentes técnicos, como decía antes, con Christian Tietz, que es el técnico con el cual el club desciende, pero que después continúa en la primera temporada en segunda división. Después llega Hannes Wolf ya sobre esa mitad de temporada. Después llega Hecking, un técnico de realmente mucha experiencia. Lo dicho, en 2020 llega Daniel Thioune, que llega justamente con Postlin como su ayudante, y que después, lo dicho, él permanece en el club. Después, bueno, con las 3 temporadas que tiene Tim Walter, con Postlin, que llegó a dirigir un partido en la temporada anterior, en el arranque del 2024, dirige un partido como interino, un empate ante el Hansa Rostock. Y bueno, después llega, lo dicho, la
el arribo de Steffen Baumgart, que dirige el club durante un año, y bueno, después lo dicho, ya con Posling, que se hace cargo de ese primer equipo y consigue el ansiado ascenso. Pero vemos un equipo o un club que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado meditando esos primeros puestos, pero que nunca se le había terminado de dar el ascenso, también con varios cambios de técnico incluidos, que también tienen que ver mucho también con lo que tiene que ver con el nerviosismo del club, de que justamente cuando parecía que la cosa se complicaba, rápidamente el accionar de los dirigentes era, bueno, cambiamos de entrenador y probemos nuevamente. Por eso vamos a ver que en las últimas temporadas ha tenido también varios o constantes cambios de técnicos, salvo por el caso de Tim Walter, que repito fue el técnico que más estuvo en segunda división dirigiendo al club durante 3 temporadas. Pero vamos a hablar, por supuesto, de lo que tiene que ver con más el tema futbolístico, el tema que tiene que ver obviamente con claves para entender cómo ha logrado el ascenso del Hamburgo, más allá, repito, de esto el factor anímico, que creo que la llegada de Poulsen sin duda que ha sido realmente clave. Yo creo que en cuanto al vestuario, en cuanto a eso anímico, creo que ha sido un factor realmente determinante para que el club finalmente consiga el ascenso. Pero vamos a meternos un poco en lo que tiene que ver justamente con los motivos futbolísticos que hicieron que el Hamburgo logre el ascenso. También para destacar esto de Poulsen, que cuando él llega, como decía antes, llega en diciembre del año pasado, en diciembre del 2024, el Hamburgo estaba octavo. No es un equipo que venía bien. Justamente como decía antes, Baumgart, que había arrancado la temporada como técnico, no había tenido un gran arranque de campaña, y bueno, eso motivó a su despido, también con un equipo que por ahí no estaba funcionando tan bien, pero que repito, creo que sobre todo por la posición en la tabla es por lo cual se ha tomado esa decisión en ese momento de cesar a Baumgart, que después, bueno, hoy es técnico del Union Berlin, y apostar definitivamente después por Poulsen a partir de enero. Acá se ve muy bien claro el gráfico, como esas primeras 13 jornadas, como el Hamburgo nunca había estado en ese primer lugar, como había estado también un poco pasando un poco, incluso bajando de la media tabla, un equipo bastante irregular en esas primeras jornadas, y como a partir de la llegada de Poulsen, que es a partir, por supuesto, ya con la fecha 14 en adelante, como el equipo a partir de la fecha 18 más o menos, si no leo mal el gráfico, a partir de la fecha 18, que es cuando ya se pone puntero, y ahí siempre ha estado, ¿no?, entre el primer y el segundo lugar, pero siempre estando ahí entre los primeros puestos, entre esos dos puestos que dan acceso directo al ascenso. Por eso también destaco el gran mérito que ha tenido Poulsen de realmente sostener al Hamburgo de primero cuando lo agarra hasta octavo, y después rápidamente ponerlo dentro de ese primer lugar, y realmente después mantener siempre una regularidad más allá de algunas derrotas. Poulsen, si vemos un poco sus números, es un técnico que, por ejemplo, ha ganado 11 partidos, ha perdido 6 y ha perdido 3. Realmente ha perdido muy poquitos partidos, y ha tenido su cierto partido por ahí de duda. Recuerdo, por ejemplo, uno ante el Karlsruher hace un par de semanas, en que el Hamburgo pierde 2-1 de local, un partido en el que si ganaba prácticamente ya sellaba su ascenso y no lo pudo lograr. Partido también hace ya un mes, creo que entre Eintracht Braunschweig, que lo pierde 4-2 también de local. Un partido también muy complicado, que también era un equipo que estaba peleando la permanencia, y que el Hamburgo lo pierde insólitamente. Y también hay un poco, ¿no?, aparecieron un poco los fantasmas como le solían aparecer temporadas anteriores, y la verdad que pese a eso el equipo después ha logrado, lo comentado, rebelarse ante la situación, sobreponerse y bueno, terminar logrando el tan ansiado objetivo. Pero vamos a ver un poco los números que tienen que ver justamente con algunos jugadores que han sido, creo que, determinantes en este Hamburgo. Y vamos a empezar hablando de dos futbolistas que temporadas anteriores fueron realmente claves, fueron las figuras del equipo, pero esta temporada, por diferentes motivos, han bajado por ahí su protagonismo en el equipo, pero casi todo es la temporada en la cual el club consigue el ascenso. Bueno, creo que el caso más notorio que tiene que ver con esto es el de Robert Glatzel, que en las últimas 3 temporadas venía de ser justamente el goleador del Hamburgo. Seguimos sus números: en la temporada 21-22 marca 22 goles en 34 fechas, solamente hablando por lo que tiene que ver con la segunda edición. En la 22-23 marca 19 goles en 34 jornadas. La temporada pasada marca 22 en 32 fechas. Y esta temporada, producto de una lesión, es un jugador que se ha perdido prácticamente la mitad de temporada. Ha marcado 9 goles en 13 partidos. Es un jugador que sigue aportando goles. Es un jugador que, pese a que jugó pocos partidos,
Él siguió aportando su cuota goleadora, pero es un jugador que claramente el Hamburgo, la verdad que no lo tuvo en prácticamente la mitad o 3/4 de la temporada realmente, porque también seguimos un poco sus números, son apenas 14 partidos, 5 como titular y son 581 minutos los que jugó esta temporada. Pues es un jugador que, repito, es un poco extraño porque la verdad que Glatzel venía siendo el gran goleador del equipo, venía siendo ese jugador por el cual el Hamburgo se estaba amparando o se estaba o le permitía al equipo soñar con el ascenso, pero esta temporada cuando él estaba lesionado, cuando él ha bajado sus números, por supuesto porque estuvo de baja, justamente coincide con que el club logra el ansiado ascenso un poco, ¿no? Un poco llamativo, ¿no? Que la temporada en la que supuestamente el equipo tendría que haber bajado porque no tuvo su goleador, bueno, es la que finalmente consigue el gran objetivo. Pero algunos dirán, bueno, pero ¿cómo consiguió el ascenso? ¿Quién reemplazó a Glatzel? Bueno, vamos a hablar de David Selke, que es un delantero ya realmente muy contrastado. Es un futbolista que yo creo que hizo algo muy bueno y algo muy positivo y que por ahí no muchos jugadores se atreven, que es dar un paso atrás. Selke ya venía en los últimos años jugando en primera división, había estado en el Colonia, había también estado en el Hertha y demás. Jugar, bueno, sabemos que arranca en las inferiores de Werder Bremen, que estuvo en el Leipzig, por ejemplo, en segunda división y demás, pero es un jugador que en las últimas temporadas venía justamente estando o siendo jugador de primera división, pero que él decidió. Recordemos que el año pasado desciende con el Colonia. Él decidió, bueno, doy un paso atrás, me voy a la segunda división y me voy obviamente a un muy buen equipo como el Hamburgo. Y bueno, creo que esa decisión realmente fue muy acertada porque fue el gran goleador que ha tenido el Hamburgo esta temporada. Fue el gran reemplazante de Robert Glatzel. Y vamos a ver un poco sus números porque son 30 partidos, 22 goles en 22 titularidades. Un jugador que ha jugado 1911 minutos. La verdad que números tremendos de Selke, que repito, creo que fue muy positivo, creo que fue muy valiente el hecho de, bueno, yo no estoy para jugar en la primera edición, porque no es un jugador que creo que de nivel se estaba quedando corto para lo que es la Bundesliga, pero que para la segunda edición realmente ha demostrado ser un delantero muy pero muy válido. Después veremos cómo es su rendimiento la próxima temporada, ya con el Hamburgo en primera. Yo creo que claramente se va a quedar, fue el goleador del equipo, creo que sin dudas va a ser importante el año que viene, pero bueno, veremos cómo es su rendimiento. Repito, un delantero que ya muy experimentado, tiene 30 años, pero que las últimas temporadas por ahí jugar en primera división se le está quedando un poquito lejos en cuanto al nivel, también con varios problemas físicos que por suerte esta temporada no los ha tenido, pero bueno, repito, veremos cómo rinde la próxima temporada, pero si vamos a analizar lo que fue esta temporada, realmente fue una de las grandes claves por las cuales el Hamburgo consiguió el ascenso. Y también el otro jugador que también ante la baja de Glatzel ha emergido y ha sido también muy fundamental o clave en cuanto a esa cooperación de goles ha sido Ransford Königsdörfer. Ransford, no Rashford, no se lo confundan. Delantero que representa a Ghana. La verdad que un futbolista que también siempre esta es la tercera temporada que tiene el Hamburgo. Él llega del Dinamo Dresden hace un par de temporadas, justamente en 2022. Y es un futbolista que por ahí en las anteriores 2 temporadas era un jugador más de rol, era un jugador mucho más suplente, que siempre entraba más para los segundos tiempos, un jugador más de rotación y demás. Y que esta temporada ha sido un caso también parecido, pero que también ha sido realmente muy importante y que además ha tenido también ante las lesiones justamente de Glatzel, ante algún partido de Selke que por ahí no estuvo por alguna lesión y demás. Él ha sido el titular y la verdad que también es un jugador que le ha aportado mucho gol al equipo. Si vemos sus números, son 32 partidos, 19 como titular. Es un jugador que, repito, no ha sido titular toda la campaña, con 14 goles y 2 asistencias, 16 goles generados. La verdad que un muy buen número para el delantero ganés. Un jugador que ha jugado 1680 minutos esta temporada y que, repito, ha sido también una de las claves de este Hamburgo, que cuando por ahí cuando el equipo necesitaba algún revulsivo, como se suele decir en la segunda parte, aparecía él. Cuando, lo dicho, no estaba Glatzel, cuando no estaba Selke, aparecía él como titular. Y la verdad que es un jugador que realmente le ha dado mucho. Es más, creo que el primer partido del Hamburgo esta temporada es un triunfo, si no recuerdo mal, porque creo que el partido lo vi. Es un triunfo 2-1 sobre el Colonia, en el que justamente Königsdörfer marca un doblete en ese muy buen arranque de temporada que tuvo el Hamburgo, en esa
en ese debut, mejor dicho, y la verdad que también habla mucho de lo que fue su importancia en el Hamburgo esta temporada, de lo que fue su importancia dentro del equipo, y creo que también eso vale la pena destacarlo. Y vamos a hablar del siguiente nombre, que es Gianluca Dompe, este extremo francés, que es uno de los jugadores del Hamburgo que yo personalmente más tengo ganas de ver la próxima temporada. Es un jugador que he visto varios partidos del Hamburgo en los últimos años y demás, y siempre que he visto el Hamburgo, un jugador que siempre me ha despertado o me ha llamado la atención, justamente tiene que ver este futbolista, Gianluca Dompe, extremo izquierdo francés, diestro, que juega a perfil invertido, y que es un futbolista realmente muy desequilibrante, un jugador que, si vemos, es un jugador de 1,70 m, es un jugador chiquito, probablemente mucha potencia, un jugador que tiene mucho desborde, que tiene muy buen cambio de ritmo, un jugador realmente muy pero muy rápido, muy explosivo, y la verdad que ha sido una de las claves del Hamburgo también. Creo que si me pongo a hablar un poco de los jugadores más determinantes, bueno, creo que entre él, entre Selke y algún otro futbolista más, sin dudas que han sido los hombres más destacados del Hamburgo. Repito, es un jugador creo que muy pero muy interesante, siempre que lo he visto me ha gustado mucho, y es un jugador que tengo ganas de ver cómo rinde en la Bundesliga. Yo creo que si el Hamburgo no lograba el ascenso, habría que ver si no había algún otro club que lo venga a buscar, porque repito, creo que su nivel esta temporada ameritaba dar un salto. Bueno, lo termina consiguiendo finalmente con el Hamburgo. Y un futbolista que por ahí ya no es joven, tiene 29 años, no es un jugador también... no es un proyecto a futuro. También creo que eso por ahí cooperaba o ayuda a que el Hamburgo lo pueda retener, justamente porque no es un jugador por ahí de un alto valor de reventa. Es un jugador, repito, mucho más ya experimentado, pero que si vamos a ver sus números, por ejemplo, lo que fue en la temporada pasada, las anteriores temporadas, él también llega en 2022 junto a Königsdörfer. Como en su primer año marca 3 goles y da 10 asistencias en lo que tiene que ver con la segunda división. La temporada anterior, la 23-24, marca 3 goles y 7 asistencias, baja un poco sus números, pero esta temporada por fin ha terminado de romper, ha terminado de explotar y ha terminado de aportar cada vez más cifras para este Hamburgo, con 8 goles y 12 asistencias en 31 partidos, con apenas 26 titularidades. La verdad que muy buenos números, 20 goles generados, es el segundo jugador detrás de Selke que más goles generó para el Hamburgo esta temporada, y realmente ha sido una de las claves. Repito, un jugador muy explosivo, con mucha dinámica, un futbolista que realmente también ha sido muy importante en partidos por ahí trabados para el Hamburgo. Si bien es una liga muy abierta, la verdad que ha sido un jugador realmente determinante. El otro día también hizo un buen partido ante el Ulm. Recordemos que el Hamburgo, y esto no lo marqué antes, el otro día, el sábado, le ganó 6-1 al Ulm. Y ahí es donde consigue justamente el ascenso, con una goleada además realmente muy bonita, y con un muy buen partido obviamente del Hamburgo. Y realmente, bueno, fue un muy buen partido de Dompe, que realmente es un jugador que la verdad, repito, tengo muchas ganas de ver, porque es un perfil de futbolista que creo que en lo que tiene que ver con la primera división se puede ajustar muy bien, y bueno, creo que puede ser también una de las claves del Hamburgo pensando en la próxima temporada. Yo creo que se va a quedar, creo que aguantó 3 temporadas en segunda división. Bueno, creo que obviamente el Hamburgo hará todo para retenerlo y que la próxima temporada juegue y coopere con la próxima campaña del equipo. Por eso vamos a ver un equipo del Hamburgo que estamos viendo que tiene mucho gol. Es un equipo sin duda claramente de los más goleadores. Seguimos un poquito más lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. Vamos a ver que es el equipo más goleador, con 76 goles en 33 partidos, un muy buen promedio de gol. Después, sí, en cuanto a los goles en contra, no es el equipo que menos goles recibió. Vamos a ver que es el cuarto equipo que menos goles recibió, detrás del Hannover, detrás del Elverberg, que está tercero, detrás del Colonia, y bueno, después cuarto sí viene el Hamburgo. Es el equipo que, por supuesto, más diferencia de gol tiene, con más 35. Y la verdad que, repito, creo que por ahí, sin haber un gran o un super equipo esta temporada, como por ejemplo temporadas anteriores, sí me parecía, por ejemplo, el St. Pauli de Hurseller o el técnico del Brighton, sí me parecía realmente un muy buen equipo. Este Hamburgo por ahí no es ese gran equipo, pero sí creo que ha sido sin dudas que el mejor equipo de la temporada. Y bueno, también hablando justamente del St. Pauli, lo he dicho antes, se estará enfrentando nuevamente en la próxima temporada. Hoy esto lo estoy grabando a domingo, seguramente esto lo vean en los próximos días, no sé si lunes, martes, por ahí. El St. Pauli también ya que está prácticamente asegurado su permanencia en Bundesliga, así que casi que podemos confirmar que en la próxima temporada tendremos ese derbi nuevamente entre el Hamburgo y el St. Pauli, que ya lo veníamos viendo en segunda edición, pero bueno,
por supuesto que es mucho más bonito verlo directamente en Bundesliga. También vamos a ir también viendo algunos otros futbolistas que también han sido claves. Un caso muy parecido al de Robert Glatzel ha sido el de Ludovic Reis, que también es un jugador que junto a Glatzel venían siendo las grandes figuras del Hamburgo en las últimas temporadas. Un jugador realmente también muy interesante, un perfil más no sé si decir box to box, pero es un jugador que tiene, la verdad, que tiene mucho de vuelta. Un jugador que tiene buena técnica, que es un jugador realmente que tiene mucha dinámica, es un jugador un poco el motorcito de este equipo. Pero esta temporada también producto de algunas lesiones y demás, es un jugador que se ha perdido muchos partidos y que también, repito, pareció lo de Glatzel. Cuando ellos eran las grandes figuras del equipo, el equipo no logró el ascenso. Y cuando ellos por lesiones o por demás no han estado tanto, no han sido tan protagonistas, bueno, ahí el equipo ha logrado el ascenso. Por ahí un poco injusto. Pero bueno, creo que acá lo importante obviamente es que ellos también han sido importantes o han sido partícipes de esta ascenso. Y bueno, creo que eso finalmente es lo que cuenta. Pero un jugador que seguimos sus números, él llega en 2021. Un jugador que por ejemplo lo ficha el Barcelona en 2019. Nunca llegó a jugar con el primer equipo, pero para que lo tengan en cuenta. Un jugador que esta es su cuarta temporada con el Hamburgo. Vemos sus números. La primera temporada, 5 goles y 2 asistencias en 32 partidos. La temporada 22-23, 9 goles, 5 asistencias. Su mejor temporada en Alemania en 33 partidos. La temporada anterior, 3 goles, 2 asistencias en 25 partidos. Y esta temporada, repito, cuando por ahí menos ha jugado, 1 gol y 2 asistencias en 25 partidos. Un jugador que apenas ha jugado 17 partidos como titular y 1530 minutos. Repito, un jugador que por ahí no ha jugado tanto como en campañas anteriores, pero que obviamente ha sido también un jugador realmente muy importante en lo que tiene que ver sobre todo con el trabajo en el medio campo. Después, por supuesto, también hay jugadores muy importantes que ha tenido el Hamburgo. Creo que el caso, por ejemplo, de Miro Muheim, este es lateral, suizo, que también lleva varias temporadas en el Hamburgo. Un jugador que, por ejemplo, salió futbolísticamente hablando del Chelsea, que también tiene muy buenos números, por ejemplo. También sale su cuarta temporada. Esta temporada ha irrumpido totalmente o ha mejorado sus números sustancialmente con 1 gol y 11 asistencias. Es uno de los máximos goleadores que tiene la categoría, justamente. La temporada pasada ya había marcado, por ejemplo, 5 goles y 4 asistencias. Repito, un jugador que también ya hace varias temporadas viene siendo importante. Un jugador también que ya creo que ha sido convocado por Suiza para jugar con su selección y demás. También ha sido una de las claves de este Hamburgo, partiendo a partir de ese perfil o de ese costado izquierdo. El caso, por ejemplo, de Daniel El Fadli, este futbolista que llegó esta temporada proveniente del Magdeburg y que también ha sido un jugador muy importante, sobre todo por su polifuncionalidad de jugar de 5, de jugar de pivote, porque también cuando el equipo lo requería, de jugar por supuesto como central, y también jugar que realmente ha sido por ahí de los menos conocidos, pero realmente muy valioso para este Hamburgo. El caso, por ejemplo, de Daniel Edward Fernández, un arquero ya histórico del club, que también tuvo algún partido que se perdió, pero por ejemplo el otro día cuando el equipo gana ese partido ante el Ulm, ese 6-1, él ataja un penal cuando el partido estaba 1-1, ataja un penal clave en un momento caliente del partido. Es más, minutos después de ese penal atajado, justamente Königsdörfer marca el 2-1 y bueno, después el resultado termina siendo realmente muy abultado y demás. Pero por ejemplo también lo dicho, Fernández también ha sido un jugador importante, su arquero y demás. Antes me estoy hablando de un jugador, Sebastián Schollaun, que también es un jugador que también ya lleva varias temporadas con el club. Bueno, también el caso de Sahiti, Emir Sahiti, que también es un jugador también que ha sido importante a partir de su llegada, por ahí sin tantos grandes números, porque también ha sido un jugador importante al fin. El caso de Adam Karabek, que también es un jugador que por ahí tampoco ha tenido grandes números, pero que para hacer ese segundo o para hacer ese tercer volante, ese media punta, también ha sido un jugador realmente importante y demás. También esta temporada ha tenido sus decepciones. Creo que, por ejemplo, Marco Richter, que llegó justamente creo que por pedido de Baumgart, llegó como un jugador que creo que para primera división también se le había quedado un poquito corto, pero que para segunda división parecía ser un jugador realmente muy valioso. Bueno, no ha logrado tampoco ser una gran ayuda, por ejemplo. También en ese contexto creo que también es valioso el ascenso del Hamburgo, porque por ahí uno de los jugadores que más esperanzas traía no ha logrado rendir. Por ejemplo, el caso de Manuel Peray, que también es un jugador que también ya llega varias temporadas en el Hamburgo. Creo que yo la temporada pasada, si no recuerdo mal, el ex hombre del Colonia, del Dortmund.
si no estoy mal, y demás, que también un jugador que por ahí no ha logrado dar su mejor versión, y demás. Y bueno, también creo que eso coopera justamente o hace aún más valioso el ascenso del equipo. Selk, que también lo que decía antes, como fue realmente muy importante. Bueno, sé que fue un pedido expreso de Baumgart. Baumgart lo había tenido en el Colonia y bueno, creo que también fue uno de los grandes motivos por los cuales Selke decidió emprender su aventura por el Hamburgo. Así que la verdad que también hay que darle un poquito de mérito a Baumgart, un equipo que además también tiene mucho talento joven, que ha apostado por muchos chicos y que veremos la próxima temporada qué tanto rodaje o qué tanta continuidad les puede dar Polsin, y demás. Pero bueno, creo que realmente, para hablar más o menos un poco de lo que ha sido el ascenso del Hamburgo, sus números, lo que le ha costado, por supuesto, en las últimas temporadas, repito, siempre estando ahí en la pelea, pero nunca logrando el ascenso, perdiendo 2 partidos por la promoción y demás. Bueno, mucho cambio de técnico, mucha también irregularidad, partidos en los que cuando el equipo parecía estar ahí para meterse en el... o para... directamente ascender, había un partido en el que aparecían los fantasmas y el equipo se caía y demás. Bueno, esta temporada por suerte para el club no ha pasado y bueno, ha logrado finalmente el tan y ansiado ascenso a la Bundesliga, repito, después de 7 años, después de 7 temporadas realmente muy complicadas y muy sufridas por los hinchas en la segunda división. Así que bueno, no mucho más. Repito, muy feliz por el regreso al Hamburgo. Es un club que yo no había o nunca pude vivir en primera división porque yo empecé a consumir la Bundesliga de manera casi como fanático, vamos a decirlo así, en 2020, que es cuando arranca la pandemia, la temporada 19-20, que bueno, es cuando, como muchos ya sabrán, el fútbol alemán fue el primero en volver. Bueno, a partir de ahí yo la verdad que me empecé a fanatizar bastante o mucho a esta altura ya con la Bundesliga, con el fútbol alemán en general. Y bueno, esa temporada no estaba el Hamburgo ya claramente, así que bueno, para mí es una felicidad enorme que, bueno, un club histórico, un club que recordemos es campeón de la Copa de Europa, es un club que salió campeón en el 83 si no recuerdo mal. Bueno, un club que también, por supuesto, ha ganado Bundesligas, ha ganado copas y además un club también muy, muy grande. La verdad que es un gigante, es la vuelta de un gigante y por eso realmente me pone muy feliz. Y bueno, creo que también la Bundesliga como competitividad, como marketing también a nivel histórico, bueno, creo que obviamente extrañaba mucho a este Hamburgo y la verdad que bueno, por supuesto que es muy, muy gratificante que por fin, después de tanta pelea, tanto sufrimiento, los hinchas, el club y demás puedan festejar este tan esperado ascenso. Obviamente estaremos siguiendo después de la temporada que viene el Hamburgo en su vuelta a primera división. Veremos, yo creo que es un plantel que va a necesitar refuerzos, va a necesitar claramente también reforzar algunas posiciones, va a necesitar también jugadores por ahí un poquito más probados en Bundesliga, pero bueno, creo que obviamente el Hamburgo va a ser un equipo realmente muy interesante de ver la próxima temporada, también con, por supuesto, la vuelta a su estadio a la Bundesliga. Lo dicho, clásicos que volveremos a ver en primera división. Y bueno, así que realmente muy pero muy contento con este regreso del Hamburgo que realmente creo que, bueno, se demoró demasiado, pero bueno, no importa, ya pasó el tiempo y finalmente está entre nosotros, está nuevamente en el lugar donde del cual para mí nunca debió irse. Así que bueno, los leo en comentarios, por supuesto, qué piensan de este regreso al Hamburgo, cuáles son sus sensaciones, qué piensan que puede ser el equipo para la temporada que viene y demás. Cualquier cosa, por supuesto, me lo pueden comentar y la verdad que se agradece muchísimo cada comentario. Así que después de comenzar, siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si les gustó, que activen la campanita, me sigan en el resto de mis redes, me sigan en mi canal principal y bueno, después ya saben, por supuesto, todo lo demás. Así que hasta aquí el video. Este fue mi comentario, análisis, balance de lo que ha sido el ascenso del Hamburgo y un poco también pegando un revisionismo a lo que fueron sus anteriores 6 campañas. Así que bueno, hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.